este video hablaremos sobre la flexión pura. Este concepto es muy importante ya que se utiliza en el diseño de muchos componentes estructurales y de máquinas, tales como vigas y traves. Entre los conceptos que abordaremos son la flexión en elementos prismáticos y sus deformaciones, esfuerzos de deformaciones en el rango elástico y flexión en elementos de varios materiales. ¿Qué es flexión? La flexión pura se refiere a la acción de un elemento bajo la acción de un momento flexionante constante. ¿Qué quiere decir esto? Que está sometido a pares iguales y opuestos M y M', que actúan en el mismo plano longitudinal. Cuando un elemento se encuentra sometido a flexión pura, los esfuerzos constantes sobre él son cero. Un ejemplo de este son los libros que ejercen una carga en las bardas del estante, los cuales hacen que se flexione. Elementos prismáticos. Consideremos un elemento prismático AB en el plano de simetría, como se muestra en la figura, el cual está sometido a pares iguales y opuestos M, M', que actúan en dicho plano. Si efectuamos un corte a través del elemento AB en un punto arbitrario C, las condiciones de equilibrio de la porción AC del elemento requieren que las fuerzas internas en la sección sean equivalentes al par M. A partir de esto tenemos que las fuerzas internas en cualquier sección serán equivalentes a un par de fuerzas, o sea, un momento de par es el momento flexor en la sección. De la estática se sabe que el momento de un par consta de dos fuerzas iguales y opuestas. Entonces, la suma de los componentes de las fuerzas en cualquier dirección será cero. El momento es el mismo alrededor de cualquier eje perpendicular al plano del par y cero alrededor de cualquier eje en el plano del par. Ahora hablaremos sobre las deformaciones. Para definir y calcular las deformaciones ocurridas en un elemento que se someta a flexión pura, trabajaremos con un elemento flexionado sometido a los pares M y M', que actúan en el plano de simetría del elemento. El elemento se flexionará de manera uniforme permaneciendo simétrico respecto al plano de simetría. Observemos la figura, en que la línea de intersección AB, que antes era recta, como se puede observar, ahora forma un arco de centro C. Nota también que la línea longitudinal que une los puntos AB se ha acortado, mientras que la línea A'B de la parte inferior del elemento se ha alargado. Dado que hemos asumido que las secciones transversales permanecen planas, sabemos entonces que solo las componentes normales son nulas. Entonces concluimos que, debido a la flexión, la viga se va a curvar. La viga con un plano de simetría XY en flexión pura permanecerá simétrica después de la flexión. La viga se convierte en un arco circular, como podemos observar, con el centro en el punto C. Todas las secciones giran alrededor del punto C y permanecerán planas. Además, para el momento mostrado, las fibras superiores de arriba se acortan, mientras las fibras inferiores se alargan. Entre estas fibras habrán unas que ni se estiran ni se encogen. Estas fibras estarán en un plano curvo y neutro. Aquí lo referimos con una línea punteada que pasa a través de la figura, que es el eje neutro. La superficie del plano neutro será paralela a la superficie superior e inferior. Las fibras por encima de la superficie neutra estarán comprimidas y tendrán esfuerzos negativos, mientras las fibras por debajo estarán tensadas y tendrán esfuerzos positivos. En cuanto a los elementos prismáticos y sus deformaciones, si este elemento no estuviera deformado, la longitud se calcularía multiplicando el radio del arco por θ. En este caso existe un cambio de longitud respecto al eje neutro. Entonces, si ponemos a este lado ρ y este lado y, estos se restarían y se multiplicaría por θ. Esto definiría la deformación por flexión pura y a partir de esto se obtiene la deformación unitaria longitudinal, que es igual a menos la distancia de la superficie neutra entre el radio del arco. La deformación unitaria tiene variación lineal con respecto a la distancia de la superficie neutra.
entonces es igual a la distancia máxima entre el radio de arco y con ello la deformación unitaria toma esta forma. En esta parte del esfuerzo de deformación en el rango elástico, el momento flexionante M es tal que los esfuerzos normales en el elemento permanecen por debajo del esfuerzo de fluencia. Entonces, el eje de simetría es igual a menos y entre c por el máximo valor absoluto del esfuerzo. Aquí tenemos las ecuaciones conocidas del eje elástico y el eje de simetría, recordando que si el esfuerzo es menor a 0, entonces hay una compresión, y si el esfuerzo es mayor a 0, es una tensión. Asimismo, recordar el modo elástico de la sección y que el esfuerzo máximo es inversamente proporcional a este. Ahora veremos la flexión de elementos de varios materiales. Como ya es sabido, con la finalidad de mejorar las cualidades físicas y las cualidades mecánicas en elementos estructurales, estos se pueden elaborar de manera compuesta a base de madera, latón, acero, aluminio, entre otros. Cabe destacar que si un elemento sometido a flexión pura está hecho de dos o más materiales con distintos módulos de elasticidad, la aproximación para la determinación de los esfuerzos debe cambiar. En este caso, no se puede suponer que el eje neutro pasa por el centroide de la sección compuesta. También, como los módulos de elasticidad de los materiales E1 y E2 son diferentes, las expresiones obtenidas para los esfuerzos normales en cada material serán también diferentes. La resistencia a la flexión de la barra permanecerá igual si ambas partes fueran hechas del mismo material, siempre que el ancho de cada elemento de la porción inferior fuera multiplicado por el factor n para obtener la nueva sección transformada del elemento. Como en la fórmula, el factor n es una relación entre cada uno de los módulos de elasticidad de los elementos. El módulo de elasticidad es específico para cada material. El esfuerzo homogéneo ficticio se obtendrá por la siguiente ecuación, donde y es la distancia a la superficie neutra, e i es el momento de inercia de la sección transformada con respecto a su eje centroidal. Seguidamente veremos las aplicaciones de las flexiones puras en la vida cotidiana en las industrias. Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí vemos a un atleta que está ejerciendo una flexión pura sobre la barra. También tenemos que en el puente, en el tablero de las vigas, se puede considerar la flexión que puede generarse en el trayecto de ese puente. Además, en la industria se puede considerar también, en esta imagen, las cargas que genera la carne en la barra. Cuando esta carne está guindada en la barra, está generando una flexión pura en esa sección del elemento. Ahora lo último es ver el ejercicio. Nosotros consideramos el siguiente ejercicio. Para el elemento compuesto del problema 4.37, determina el momento flector máximo permisible cuando el elemento se flexiona alrededor de un eje vertical. De aquí tenemos los módulos de elasticidad para cada uno de los materiales. El de la madera es 2 por 10 a la 6 psi, el del acero es 30 por 10 a la 6 psi, y el esfuerzo permisible de cada uno de los materiales también 2000 psi de la madera y del acero 22.000 psi. A continuación mi compañera mostrará la resolución de este ejercicio. Estos son los datos que se presentan en el problema, los cuales son el esfuerzo permisible para la madera y el acero y el módulo de elasticidad para madera y acero. Este es nuestro elemento compuesto, donde estas líneas pequeñas son las del acero y estas tres son las de la madera. Primeramente lo que se hizo fue describir el material base. En este caso vamos a ocupar como material base la madera y obtener las constantes para transformar el material en uno solo, en este caso la madera. ¿Cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos dividiendo el módulo de elasticidad. Para el de madera se dividió el EW entre EW, el cual es 1. Y para el acero lo que se realizó fue agarrar el módulo de elasticidad para el acero y dividirlo entre el módulo de elasticidad
sería 30 por 10 a la 6 PSI entre 2 por 10 a la 6 PSI, que da 15. Cabe destacar que esto es adimensional. Luego se obtuvo las ecuaciones, en este caso es de la inercia, pero con respecto al despliegue de una figura geométrica. En este caso es P al cubo por H entre 12. Entonces, lo que hicimos fue calcular la inercia total de toda esta figura. Sustituimos los valores donde está 10 hinches de alto, está aquí H igual a 10 hinches. Entonces, la base es la suma de todo esto, que en este caso es 6.95. Lo calculamos y nuestra inercia total es 228.854 pulgadas a la cuarta. Luego lo que hicimos fue calcular la inercia del acero, pero lo que hicimos fue obtener esta parte del medio y la separamos, y lo que hicimos es trabajar con esta figura. En este caso, para el del acero sería la inercia total, la describimos con una T minúscula para no confundirla con la total de la primera figura. Entonces sería la inercia de toda esta figura, que son los 10 hinches pulgadas por los 2.5 pulgadas. Y para la inercia de la madera, pero aquí lo escribimos con W minúscula para solo describir que es este tuquito, esta parte. Entonces lo que realizamos fue ocupar la fórmula original, la sustituimos aquí. Entonces esta es para la inercia total y esta es la madera chiquita. Luego lo que hicimos fue sacar factor común, este es de la base total de la figura 2 y la base de esa parte de madera. Sustituimos los valores y al final tenemos que la inercia del acero de ambas barras es de 6.354 pulgadas a la cuarta. Ya obteniendo la inercia de las dos barras de acero, procedemos a sacar la inercia de las 3 barras de madera de la figura 1. Entonces, la inercia de la madera total de las 3 barras va a ser igual a la inercia total tenida aquí, que es la total de toda la figura 1, menos la inercia del acero, ya calculada anteriormente. Entonces, se sustituye las inercias y se restan. Tenemos que la inercia de la madera es de 222.5 pulgadas a la cuarta. Luego, después de tener la inercia total, la inercia de acero y la inercia de la madera, se calcula la inercia de la sección transformada. Entonces, para tener la inercia de sección transformada, se agarra la inercia del acero y la de madera, pero se multiplica cada una por sus constantes cuando se transforma el material. Entonces, para el acero es 15, se multiplica por su inercia, que es 6.354, luego se suma con el de la inercia de la madera y se multiplica por su constante de transformación. Entonces, tenemos que la inercia transformada es 317.81 pulgadas a la cuarta. Luego de esto, se procede a obtener los momentos flectores para cada material. Continuamos con la solución del ejercicio. Como ya hemos encontrado la inercia de la sección transformada, o bien la inercia total del elemento sólido, que en este caso nos dio 317.81 pulgadas a la cuarta, procedemos a encontrar el momento flector de cada material, usando la fórmula del esfuerzo. Esta fórmula se utiliza para despejar el momento. De esta forma nos quedaría nuestra ecuación, donde el momento es igual a la inercia multiplicada por el esfuerzo permisible entre n multiplicado por el centroide. En esta última ecuación hay que resaltar que el esfuerzo es un valor que le pertenece a cada uno de los materiales. Es decir, el acero tiene un esfuerzo permisible y la madera tiene un esfuerzo permisible. El n podríamos denominarlo como un modificador de área y el centroide le pertenece a cada uno de los elementos. Para calcular los momentos flectores de cada elemento, debemos de recordar
que para el acero, que son los elementos que están entre la madera, hay un esfuerzo permisible de 22.000 psi, un N igual a 15 y un centroide igual a 1.25 pulgadas. Para la madera, que son los tres elementos señalados, hay un esfuerzo permisible de 2.000 psi, un N o un modificador de área igual a 1 y un centroide igual a 3.25 pulgadas. Como ya conocemos los valores, procedemos a calcular el momento del acero, utilizando la ecuación mencionada anteriormente. En esta ecuación vemos los 22.000 psi del acero, que en este caso es el esfuerzo permisible, su modificador de área igual a 15 y su centroide igual a 1.25 pulgadas. Esto nos da 372.897.07 libras por pulgada. Este valor, al ser dividido entre 1000, nos da que el momento del acero igual a 372.9 kips por pulgada. Ahora procedemos a calcular el momento de la madera con la ecuación mencionada. En este cálculo podemos ver el esfuerzo permisible de la madera, su factor de modificación o su modificador de área, su centroide, y este cálculo nos da 195.575.38 libras por pulgada. Este dato, al ser dividido entre 1000, dice que el momento de la madera es igual a 195.8 kip por pulgada. Ahora, como el ejercicio nos pide determinar el momento flector máximo permisible, es decir, el que puede permitir el elemento, se escoge el momento menor. En este caso es el momento de la madera, que es igual a 195.58 kips por pulgadas. Se escoge este porque si se diseña una estructura con estos materiales combinados, el diseñador tendrá presente que en la madera se debe aplicar un momento menor a este valor, que es 195.58 kips por pulgada, o bien un momento que no supere el rango elástico del elemento. Muchas gracias.